Muy bien, vamos a poner. Ok, la semana pasada hablábamos de un tema que es muy recurrente y muy humano, muy natural en todos nosotros. Es el de tener temores, el de tener ansiedades, el de tener miedos. Sin embargo, era muy importante porque el Señor me venía hablando con respecto a una iglesia muy atemorizada, una iglesia que está lejos de estar donde debe estar anímicamente, emocionalmente, está muy opresiva, está muy cansada, está muy desgastada, está con la guardia baja, está muy pobremente espiritualmente hablando a nivel de no a nivel de nuestra interpretación de lo que es espiritual, sino la perspectiva de Dios de lo que es realmente es espiritual. Porque nosotros podemos creer que porque vamos a la iglesia, que porque hacemos todas estas cosas, nos reunimos los sábados, oramos de vez en cuando, ya somos muy espirituales. Pero la realidad es que nuestra espiritualidad depende de qué tanto invertimos de ella, de cómo estamos viviéndola. Yo no puedo ser un nadador olímpico nadando solamente una o dos veces por semana y unos 30 minutos, una hora. Para ser un nadador olímpico, yo tengo que dedicarme a ser un nadador olímpico. Y para yo estar en el espíritu, tengo que dedicarme a vivir en el espíritu. Y eso tenemos que entenderlo. Ahora, Dios en su infinito conocimiento y entendimiento de nuestra realidad, él nos permite que tengamos una vida en donde sí podemos darle al César lo que es del César, que es el trabajo, las responsabilidades, los compromisos, ¿verdad?, de este mundo, pero que nuestro corazón y nuestra mente estén viviendo esa realidad natural desde su perspectiva con Él y en Él y a través de Él, que es algo que mucha gente no logra, no puede hacerlo porque sencillamente, lejos de invertir tiempo en vivir en Cristo, en pasar tiempo con el Señor, vive más enfocada en lo que está pasando en este mundo, en sus necesidades, en sus proyectos, en sus metas, en, sus, en su vida. Y me podrán decir, pero es que eso es lo normal, pero es que eso es realmente lo que todo el mundo hace. Sí, por supuesto que sí, estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros vivimos de la manera en la que el mundo vive o todo el mundo vive o de la manera normal, nunca vamos a vivir sobrenaturalmente. Y es de ahí de donde Dios nos quiere sacar. Rasgos naturales también son los temores, son las ansiedades, son los miedos que nos frenan, que nos impiden avanzar, que nos impiden crecer. Y es muy importante que entendamos que si el Señor nos está dando un mandato, esta no la vamos a leer, Josué está en la lista de las escrituras que dimos, pero yo quiero repasarla aquí un momento, ahora la vamos a volver a leer porque es una escritura muy importante. En Josué 1:9 dice la palabra, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos, nos frustramos, nos decepcionamos, nos deprimimos, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de incertidumbre, nos llenamos de temor y podemos justificarlo y decir, pero es que yo soy un ser humano, yo tengo emociones, yo tengo metas, anhelos, sueños, sí, sí, todo eso está muy bonito, pero eso es usted aquí a nivel contexto humano en la tierra y nosotros estamos siendo llamados fuertemente a vivir en la tierra como en el cielo. Vivir un contexto que no es ni el suyo ni el mío, ni el de nadie más que el de Dios. Y si nosotros no buscamos ver la vida a través de los ojos de Dios, vamos a estar estancados en estas aguas. Dice aquí, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esto es un mandato que la palabra nos da. Es una orden. No es que nosotros justifiquemos nuestra realidad natural, no. Es que tenemos que tener una conciencia de que hay más y estamos siendo llamados a más. Estamos siendo llamados a una actitud, a una forma de ser que probablemente no es la que estamos acostumbrados, pero es la que necesitamos tener con el convencimiento, bajo el convencimiento de que el Señor está con nosotros. Si usted padece de fe, de no tener fe, carece de fe,
Va a ser muy difícil que usted crea esta palabra y va a ser muy difícil que sea fuerte y valiente, espiritualmente hablando, porque uno tiene que tener la certeza de que Dios está con uno en medio de la tribulación, en medio de lo que estés viviendo. Y eso solo se logra si estás pasando tiempo con Dios, si estás invirtiendo vida, tiempo de vida con Dios, en su palabra, en la oración, en la adoración, si estás tomándote el tiempo de sentarte a la mesa con el Señor. De lo contrario, si esa relación no está activa y no es constante, porque no es como que, ok, lo hice el lunes, ahora hasta el jueves. No, todos los días necesitamos una dosis del Espíritu Santo, una dosis del Señor, que dure ojalá todo el día. Es un concepto completamente diferente al de la religiosidad. Es un concepto de habitar en su presencia. Y vamos a ver que nosotros en la palabra nos lo recalca una y otra vez. Entonces, vamos a ir a hacer una pequeña recapitulación de lo que es el temor. A ver, el temor es, y en esto sí quiero que me presten mucha atención porque vamos a ir rápido. El temor y el miedo son respuestas defensivas del ser humano y no peligros inminentes. Es importante que entendamos eso. Son respuestas, reacciones del ser humano, no son peligros inminentes. Y nosotros podemos reaccionar con temor a peligros inminentes o no. Y esto es importantísimo que lo entendamos. Varios estudios de expertos en psicología han abordado el tema de los temores y las preocupaciones humanas, proporcionando algunas perspectivas interesantes. Vamos a dar un par nada más. Diversos estudios sugieren que una gran parte de los temores y las preocupaciones humanas nunca se materializan. Muchas personas se preocupan por el qué tal si y si esto va a pasar, como en inglés decimos, el what if. ¿Qué pasa si esto sí? ¿O qué pasa si aquello? ¿O qué pasa si lo otro? Y en realidad estas cosas no se materializan. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Cornell indicó que el 85% de lo que las personas temen nunca sucede. Además, el 15% de los temores que sí se convierten en realidad, perdón, del 15% que sí se convierten en realidad, lo cual es una fracción muy pequeña de los temores, el 79% de las personas encontraron que de ese 15% ellos pudieron haber manejado la situación o manejaron la situación mejor de lo que habían anticipado o que la experiencia más bien se convirtió en algo valioso. No, no era el temor ni la ansiedad ni la inseguridad que pensaron que era desde un principio. Como vemos nosotros mismos, creamos en nuestra cabeza el ruido que nos afecta, el ruido que nos provoca que las cosas se sobredimensionen, que las cosas vayan más allá de lo que realmente son. Nosotros somos muy dados a eso. En la investigación de Max Lucado, dice en su libro de Ansioso por Nada, sugiere que el 40% de las preocupaciones de las personas se refiere a cosas que nunca sucederán. Oiga, la gente se preocupa por cosas que no van a pasar. Y yo comentaba la semana pasada de que nosotros en nuestra familia tenemos la tendencia de decir, eh, esto es un melidón, sí, un melidón. Y eso es porque mi abuelita solía siempre pensar en lo peor de lo peor. Y si veía a alguien muy cerca de de una baranda o algo así, le decía, ay, ya se cayó y se mató. Ya ella lo daba por sentado que un accidente había ocurrido y era toda la exageración total. Entonces, cada vez que alguien sale con una exageración en la familia, le decimos así, eso es un melidón. Porque literalmente en nosotros está la tendencia de siempre pensar en lo peor de lo peor. Y vean qué interesante, muchas veces nada pasa. La mayoría del tiempo nada pasa. Dice que 30% son decisiones de un pasado que no se pueden cambiar, cosas que ya pasaron y siguen dando vueltas. Dice 12% son sobre la salud, la mayoría de las cuales no se concretan, y el 10% son preocupaciones menores o triviales, que realmente no eran tan importantes ni tan impactantes, y solo el 8% de las preocupaciones son legítimas y requieren atención. Imagínese usted que nosotros vivimos en un mundo prácticamente casi que de fantasía. Y es por eso que nosotros necesitamos verdaderamente abordar estos temas
y darnos cuenta de que a veces no nos sentamos a pensar cómo pensamos, cómo sentimos, cómo reaccionamos, en qué estamos. Simplemente somos víctimas de estas cosas, del temor, y el temor nos lleva ¿a qué? A la ansiedad, que es una respuesta natural ante situaciones de estrés, peligro o incertidumbre. Es una sensación de miedo, preocupación o inquietud que puede ser leve o intensa. A continuación se presenta la definición más detallada de la ansiedad desglosada en sus componentes claves. Vamos a ir rápido con esto. Emocional. La ansiedad implica sentimientos de nerviosismo, temor o preocupación. Estos sentimientos pueden variar en intensidad, desde una ligera inquietud hasta un pánico abrumador. O sea, desde me siento como que me estoy sofocando de la preocupación que tengo hasta que literalmente me dio un ataque de pánico. La ansiedad se manifiesta físicamente a través de síntomas como aumento del ritmo cardíaco, sudoración, temblores, tensión muscular, mareos y dificultad para respirar. Y mucho de esto sucede con cosas que ni siquiera son realmente un peligro inminente. Tal vez es más lo que tenemos en la cabeza que lo que realmente estamos viviendo. La ansiedad puede ser provocada por situaciones específicas, por ejemplo, hablar en público, no estamos acostumbrados, obviamente vamos a sentir ese temor, esa ansiedad, exámenes, problemas financieros o por factores más generales, por ejemplo, preocupaciones sobre el futuro, cosas que ni siquiera están bajo nuestro control, problemas de salud, cambios importantes en la vida. También pueden ser una respuesta a una amenaza percibida o anticipada, incluso si no hay un peligro real e inminente. ¿Qué estamos viendo aquí? Que realmente nosotros somos víctimas de nosotros mismos. Somos víctimas de nuestras emociones, somos víctimas de nuestros pensamientos. La ansiedad puede afectar significativamente el funcionamiento diario de una persona, escuchen esto, incluyendo el rendimiento en el trabajo, escuela, las relaciones personales, la capacidad para realizar actividades cotidianas y en casos graves puede llevar a la evitación de situaciones y lugares, contribuyendo al aislamiento. Hay gente que prefiere aislarse a tener confrontaciones o a ser juzgado o al qué dirán o a todo lo que puede estar enfrentando como persona. Y conozco personas que han sido tan rechazadas que literalmente se retraen, se aíslan por completo porque piensan que esa es la solución y en realidad no lo es. Temor o fe. En su mismo libro, perdón, Max Lucado, Sin Miedo, el libro se llama Sin Miedo, él habla de imaginar una vida sin temores, de hablar cómo el miedo nos afecta a nuestras vidas y cómo la fe puede ser una herramienta poderosa para superarlo. Desde mi perspectiva, es la herramienta. Pode- Podemos buscar otras alternativas médicas, etcétera, pero para mí no hay nada como la fe. Imaginar vivir una vida sin miedo, imagínate vivir una vida sin miedo, confiando plenamente en Dios. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Necesitas conocer a Dios para darte cuenta lo fácil que es confiar en Dios. Pero necesitas primero conocerlo, tener intimidad con Dios a solas en un espacio en donde al principio uno le habla, tal vez no te habla de inmediato, pero no importa, tu perseverancia, tu em, la, digámoslo así, el estarlo haciendo regularmente, tu regularidad de estar yendo a su presencia, de estar buscándolo, a pesar de que no lo habla. Tiene que haber una consistencia, porque si nosotros no somos constantes en lo que hacemos, todo se cae. Si no somos constantes en el gimnasio, de nada sirve ir al gimnasio. Si no somos constantes, si no somos firmes en lo que hacemos, todo el progreso se cae. Y esto es una ley que nos invade en la vida. Tenemos que el antónimo de temor y miedo, vean qué interesante, es valor y confianza. El antónimo de ansiedad es seguridad, tranquilidad, calma, serenidad. Y todos estos los encontramos en Él, en su presencia. De hecho, la palabra nos lleva ahí y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora la perspectiva espiritual. ¿Cómo es que se ve? ¿Cómo es que vemos nosotros en lo natural? Ya lo vimos, ¿verdad? Es algo un poco caótico versus cómo lo ve Dios.
y el por qué Dios nos está llamando a vivir en una perspectiva diferente. Es muy importante que nosotros caminemos la perspectiva de Dios, que la vivamos, porque de lo contrario, nada va a cambiar. Si nosotros no provocamos el cambio, iglesia, nada va a cambiar. Vamos a ver, aquí hay unas escrituras, pero yo me voy a encargar de leer esto. Estas son escrituras de referencia nada más. En la Biblia tenemos una gran cantidad de personas que también sufrieron temores. El temor, recordemos que es algo normal en el ser humano y no es exento de la palabra. La palabra, cada personaje que tenemos acá tuvo o enfrentó situaciones donde manifestaron miedo, donde manifestaron temor. La diferencia es que ellos vencieron el temor porque fueron donde el Señor. Vamos a ver, Moisés. Moisés tuvo miedo cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Temía que no lo creyeran y que no pudiera hablar bien. Y yo me imagino que él incluso llegó a tener más temores que esos. Probablemente él llegó a tener temor de que el faraón lo matara, que matara a su esposa, de que matara a todo el pueblo. Probablemente tuvo muchos temores a lo largo del camino. Sin embargo, él decidió, a pesar de lo que estaba viviendo, confiar en Dios y ser obediente. Vamos a ver, Josué, al tomar el liderazgo después de Moisés, Josué enfrentó temor e inseguridad de cómo guiar al pueblo y conquistar la tierra prometida. Dios le dijo repetidamente, y de hecho, la de Josué que leímos es la escritura donde Moisés le está dando a él ese mandato en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Dios le dio repetidamente, le dijo repetidamente a José que fuera fuerte y valiente. Y Josué, perdón, lo hizo. Él se tuvo que armar de valor, él se tuvo que armar de fuerza y confiar en el Señor y que el Señor fuera el que le inspiraba esa fuerza. Gedeón tenía miedo de los madianitas y se escondía mientras trillaba el trigo. Dudaba de su capacidad para salvar a Israel hasta que Dios lo aseguró de su apoyo. A veces nosotros desconfiamos hasta de nosotros mismos porque las circunstancias alrededor nos hacen hasta desconfiar de nosotros mismos. Pero si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha dicho, tú eres una persona que he llamado para un tiempo como este, tú tienes que creerle a Dios, no puedes creerle a tus temores ni a las voces en tu cabeza. No puedes dejarte manipular por el ambiente en el que vivimos, porque recordemos que primero no somos de aquí y segundo vivimos en territorio enemigo. Esto es muy importante que lo tengamos muy, muy claro. Elías experimentó miedo y desaparición, perdón, y desesperación cuando la reina Jezabel amenazó con matarlo y huyó al desierto y pidió a Dios que le quitara hasta la vida. Imagínense él, le pidió a Dios que le quitara la vida. Y él no fue a una cueva cualquiera. Él literalmente cruzó todo el país hasta Arabia y se fue a meter exactamente en la cueva debajo del monte Oreb donde Dios se había manifestado anteriormente. Él caminó una cantidad extraordinaria de kilómetros a pie por la magnitud del temor que tenía. Y sin embargo, él venía de hacer una obra donde la gloria de Dios fue manifestada. Entonces, el temor, si nosotros lo dejamos que tome lugar en nuestro corazón y nuestra mente, puede hacer de nosotros una persona totalmente diferente a la que Dios está convocando, a la que Dios está llamando. Y necesitamos tener esto muy, muy presente. Ni usted ni yo hemos sido llamados a temer. David enfrentó miedo en múltiples ocasiones, especialmente cuando el rey Saúl intentó matarlo. Saúl intentó matarlo muchas veces. A menudo expresó su miedo en los salmos, buscando refugio en Dios. Y ahí están las escrituras para que ustedes, si quieren, puedan corroborarlo. El rey David, un hombre detrás del corazón de Dios, un hombre que era apasionado por Dios, también tuvo temor, también tuvo miedo y cometió grandes errores, pero se arrepintió y entendió que su necesidad era Dios, que su antídoto, que el antídoto de su yo y de su naturaleza humana era Dios.
El profeta Jeremías experimentó temor y angustia debido a la persecución y el rechazo que enfrentó por parte de su propio pueblo al transmitir los mensajes de Dios. Mucha gente ahora habla de los profetas y demás. Los profetas nunca lo han tenido fácil. Los profetas siempre han sido objeto de crítica, han sido objeto de burla, han sido objeto de rechazo. ¿Por qué? Porque el profeta le toca la parte fea, la que nadie quiere escuchar. Todos queremos y tenemos una mentalidad de, ay, ojalá que las cosas se pongan mejor, ay, Dios primero. Y no vamos a buscar su presencia para que Él nos ayude a discernir los tiempos. Hemos hablado aquí de discernir los tiempos. Iglesia, toda esta semana el Señor me ha pasado hablando de la urgencia del tiempo que nos queda. Y es increíble el poco tiempo que nos queda. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso genera en nuestra mente lo que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es que nosotros tenemos una idea de lo que es correcto, una idea de lo que debe ser, pero en el momento en el que algo viene y refuta o enfrenta o cancela eso, o inclusive es una amenaza para eso, entramos en negación, entramos en defensa. Ah, no, 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 un momentito, eso no puede ser así. Y parte de eso es un mecanismo de defensa también, porque no queremos el temor que nos va a producir pensar que nos queda poco tiempo. La ansiedad que nos va a producir el pensar que nos queda poco tiempo y yo tal vez no estoy haciendo lo que tengo que hacer como debe ser o tal vez no sé ni para dónde agarrar o no sé qué es lo que tengo que hacer. Cuando el Señor nos lo dice, es ir a Él nada más. Es ir a Él. Él es el refugio. Él es la sombrilla ante la lluvia. Él es el techo ante la tormenta. Él es el refugio. Su presencia, nada más. Y su presencia la podemos conseguir en la oración y la podemos conseguir en su palabra, en adoración. Pero nosotros tenemos que entender que los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Y es indispensable. Es mejor saber a no saber. A mí me decía mucha gente, es que yo prefiero no saber y si hay, si resulta que termino con un cáncer, el cáncer me lleva y no me di ni cuenta y no sufrí, pero no te diste la oportunidad tal vez de sanarte el cáncer, de tratarte el cáncer, de ver si podías eliminar el cáncer, no te diste la oportunidad de nada. ¿Por qué? Por el temor a saber. Yo soy al revés. Yo necesito saber. Porque si hay algo que a mí no me gusta, es la ignorancia, es ignorar las cosas. Vamos a ver, Jonás huyó inicialmente de la misión de Dios, que Dios le encomendó de ir a Nínive debido a su temor y prejuicio hacia los ninivitas. Y ya sabemos la historia de Jonás. Pedro mostró miedo durante la tormenta cuando caminó sobre el agua hacia Jesús y comenzó a hundirse. Él le quitó los ojos al Señor. Dice, también tuvo miedo de ser arrastrado y negó a Jesús 3 veces. Arrestado, perdón. Él tenía miedo de ser arrestado. Y durante ese momento de miedo y debilidad, él negó a Jesús. Él le quitó los ojos al Señor y al quitarle los ojos al Señor se hundió. Y eso la Biblia no lo dice como algo muy bonito y fantasioso. No, no, es un mensaje. No podemos quitarle los ojos a Dios ni un instante. Los discípulos, todos los discípulos, tuvieron temor en varias ocasiones. Algunos de ellos, bueno, ellos experimentaron realmente temor durante la tormenta en el mar de Galilea cuando Jesús o cuando Jesús fue arrestado, ¿verdad? Esas son dos instancias en donde ellos pudieron haber tenido temor. Más adelante, cuando Jesús se va, es cuando Saulo viene donde ellos y ellos tuvieron temor porque Saulo era un asesino de cristianos. Entonces podemos ver cómo estas figuras en la palabra enfrentaron temores, igual que usted, igual que yo. Ahora, la perspectiva espiritual. Vamos a irnos a la primera escritura de esta noche. Vamos a irnos a Isaías, perdón, vamos a quitar esto de acá. A Isaías 41:10. Creo que esa le toca a mi hermana Susi, que yo creo que la perdimos, entonces la voy a leer yo. Ok, vamos a ver.
Ah, no, estás ahí, Su. Ok, por efectos de tiempo la voy a leer yo, no hay ningún problema. Ok, Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te Era para ayudaré. ella, esa sirve. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Era para ella. Es muy importante que entendamos esto. A ver, si el Señor nos está diciendo no tengas miedo, porque yo estaré contigo, no te desalientes, es porque somos propensos a tener miedo y a desalentarnos. ¿Ok? Pero Él nos está diciendo que esas cosas no deberían suceder en nosotros y que en lugar de experimentar esas No, eso sensaciones, para esas mí. emociones y esas formas de pensamiento, nosotros más bien lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y ir a buscar a Dios, porque Él nos va a garantizar su fuerza. Él nos va a sostener y Él nos va a dar la victoria. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Preferimos tener miedo? ¿Preferimos estar desalentados? ¿O preferimos ir a buscar la victoria, la confianza y la fuerza que necesitamos en nuestro Señor? Esto es indispensable que entendamos cómo la Escritura nos dice, sí, sí, está bien, es normal tener estos temores y estas ansiedades, aunque muchas de ellas ya vimos son relativamente temores y ansiedades de cosas que a veces no son ni siquiera un peligro realmente inminente, son cosas que pueden simplemente afectarnos emocionalmente si así lo permitimos. Y les voy a decir algo, una persona que no vive en la confianza de la fe en el Señor es muy propensa a caer en temores, pero una persona entrenada emocionalmente, en el espíritu, en el momento en el que empiezan a venir estas emociones, ya saben quién tiene que confiar y no se deja manipular por ellas. Automáticamente va al Señor y dice, Señor, yo no tengo el control, pero tú sí. Tú eres Dios donde yo no soy. Tú eres fuerte donde yo soy débil. En ti confío y en ti pongo esta situación, en tus manos pongo esta situación. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer el cambio, luchar contra el momento, luchar contra la emoción y declarar, establecer que nuestra decisión no es creerle a la situación o al momento, sino a Dios. Porque Dios es el Dios de los milagros, Dios es el Dios de, de, de todas las maravillas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Pero de nuevo, la clave está en conocer a Dios, en saber quién es nuestro Dios, en entender su control, su poder y su autoridad sobre todas las cosas. Y sí, Él va a permitir algunas cosas que tal vez no son fáciles, pero tienen un propósito, aunque esto suene trillado, tienen el propósito de educarnos, de enseñarnos, a veces es demostrarnos cómo somos en lugar de cómo deberíamos ser. Vamos a ir a la siguiente, vamos a ver si para entonces ya regresó mi hermana. Perdón, es que tuve que salir por la perra y Tranqui, no te ahí preocupes. me disculpan. Tranqui, tranqui. Dale, sería Salmo 56:3-4. Pero cuando tengan miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Gracias. Ok, vean qué interesante aquí, pero cuando tenga miedo, o sea, está estableciendo de que va a suceder o puede suceder, pero de una vez ya se autodeterminó poner su confianza en Dios, poner su confianza, y este es David, si mal no me equivoco, este es David, donde él está diciendo, sí, puede que llegue a tener miedo, pero ahí mismo escojo confiar en el Señor. Y les voy a decir algo, yo tuve que aprender a hacerlo. Tuve que aprender a esforzarme a mí mismo, a retarme a mí mismo por confiar en lugar de vivir la situación desde un ámbito o desde una perspectiva emocional, desde una perspectiva emotiva. Porque durante mucho tiempo yo vivía en depresión, vivía angustiado, vivía frustrado, con temores, con desilusiones del futuro, siendo cristiano.
Y todo empezó a cambiar en el momento en el que yo empecé simplemente a poner mi confianza en el Señor y entender que Él es la fuente de todo lo que yo no puedo dar, de todo lo que yo no soy. Y entonces, literalmente empecé a adorarlo, porque Él empezó a tomar de mí las cosas. Él empezó a darme su confianza y su fe. Y entonces ahí es donde dice, alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. Él ha prometido quitarnos a nosotros nuestras cargas, alivianar nuestro viaje, enderezar nuestras veredas. Bueno, si empezamos a vivir en Él, va a suceder. Y aunque no nos quite los problemas necesariamente, nos va a ayudar a vivir su perspectiva y no la nuestra en medio de la situación. Y por eso es que David aquí dice, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Esto es una persona que ya venció el temor, ya venció el miedo y la ansiedad y ahora confía en su Señor, confía en aquel que le ha prometido su salvación. Vamos a segunda de Timoteo 1:7, esta también es chiquita, que esta también, dale. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autoestima. ¿Eh? Amén, autodisciplina. Autodisciplina, perdón. Sí, hay otras versiones que lo dicen un poquito diferente, pero al final es lo mismo. Dios no nos ha dado, ni a usted ni a mí, un espíritu de miedo. O sea, en usted y en mí, el miedo, el temor, no es algo que viene de Dios. Es una reacción natural, sí, ¿verdad? Ante situaciones de peligro inminente, esa estamos bien. Pero como veíamos al principio, la vasta mayoría de nuestros temores, ansiedades y preocupaciones y miedos no son peligros inminentes, son circunstancias que pueden suceder y acontecer que nosotros mismos ni siquiera, al final puede ser que no terminen en nada o no eran nada, más bien descubrimos, mira, esto no era tan malo como yo pensé. Y nos dice que más bien nos dio un espíritu de poder, amor y autodisciplina. ¿Para qué? Para lograr vencer los retos, para vencer todas las cosas que a veces se nos están viniendo y que nos están provocando precisamente estos temores. Usted y yo somos para vencer, estamos hechos para vencer. Ahora, si usted cree que vencer es su idea de vencer, tener cosas, tener carro, casa, más plata para viajar o lo que sea, si su idea del mundo y de la felicidad y de vencer es esa, les recomiendo que vaya a pasar tiempo con Dios. Porque la realidad espiritual no tiene nada que ver con nuestra percepción de la realidad natural. O sea, es completamente opuesta. Son dos cosas muy diferentes. Usted y yo estamos viviendo la historia de Jesús. No estamos viviendo nuestra historia. Y es mejor que nos ubiquemos en contexto rápido, porque esta historia está a punto de llegar a su clímax. Ok, vámonos a Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Esto es importantísimo, porque muchas veces las personas tienden a crecer en la vida pensando que saben y que conocen y que no necesitan que nadie les diga nada, que son dueños en su pequeño mundo, son dueños de la verdad y que conocen y saben más que los demás y entonces lamentablemente se vuelven insensatos. Y Dios hace aquí en Proverbios una increíble manifestación de su autoridad, el principio de toda sabiduría en el mundo, en el ámbito humano. O sea, no hay más sabiduría, no hay un hombre más sabio que aquel que entiende que nosotros tenemos que tener temor de Dios. Y no estamos hablando, y esto lo hemos hablado ya muchas veces antes, no estamos hablando de un temor de miedo, es un temor reverencial, de respeto, entender quién es Él y darle a Él su lugar. Ahí es donde empieza la sabiduría del ser humano.
Pero una persona que no tiene ni eso, camina como insensato, despreciando la sabiduría y la disciplina que Dios establece como el buen camino para que nosotros seamos transformados y lleguemos donde Él está. Quiero hacer una pequeña explicación sobre lo que es ser insensato. Vamos a ver, insensato, algunos sinónimos de insensato son alocado, loco, desatinado, imprudente, irreflexivo. Es una persona que no piensa, que no medita, que no razona, ¿verdad? Que es también irrazonable, inconsciente, irresponsable, necio. Sencillamente no hay cómo. Y muchas veces vemos a personas hacer cosas que nos hacen pensar como esta persona no está pensando. Sencillamente se dio a sus emociones y no está pensando cómo es posible que estas personas hagan estas cosas así. Muy sencillo, cuando una persona actúa irracionalmente, les puedo garantizar que no tiene temor a Dios. Cuando una persona mata a un niño, mata a su esposa o a lo que sea, está actuando tomado por emociones, probablemente empujado por alguien más en el ámbito espiritual que no es de Dios. Y está actuando irrazonablemente, o sea, es una persona que no está razonando, está inconsciente de una conciencia, una realidad de la que la vasta mayoría vivimos, una situación completamente de locura. Y por más que se le digan cosas, esa persona es un necio, cree que sabe, cree que está haciendo lo correcto y va a hacer lo que tenga que hacer. Eso es un insensato. Ok, vamos a ir ahora a la siguiente escritura, que es Primera de Juan 4:18. Esta creo que le toca a mi tía Rosaura. Adelante. Y si no la tienes, tía, yo la puedo leer, no hay ningún problema. No, no, yo la tengo, espérese. Ok, ok, dale, Es que dale. me saca el internet y después No te preocupes. no No me te deja entrar. preocupes. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De Mm, dónde, de dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? amén, amén. Y esta es una palabra muy clave. A ver, en esa clase de amor no hay temor. O sea, literalmente en el perfecto amor nosotros podemos entender que no hay amor. Nadie tiene el perfecto amor excepto por Dios. Si Sí. usted vive en la presencia de Dios, usted va a conocer realmente el perfecto amor. Y su perspectiva del mundo, de la vida suya, de la vida de los demás, va a cambiar por completo. Automáticamente sus temores, sus inseguridades, todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque ese perfecto amor, el vivir en la presencia del Señor, el sentir su amor, es suficiente para que todo temor se vaya. Si tenemos miedo, es por el temor al castigo, dice la palabra. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Es una evidencia. Si usted es una persona que está teniendo ansiedades constantemente, si usted es una persona que tiene temores, no voy a decir que no ha experimentado el amor de Dios, pero no lo está viviendo a diario, no lo está viviendo en plenitud, porque te estás dejando llevar por esas emociones, te estás llevando por esas ideas, esas voces, por esas circunstancias, en lugar de vivir la realidad del amor de Dios y de su presencia. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Vámonos a la siguiente, que es Salmos 23:4. Ok. Dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Ese es uno de mis favoritos, el Salmo 23.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esté ahí en medio de la batalla, aunque esté ahí en medio de las circunstancias que normalmente me afligen, que normalmente me dan temor y ansiedad, ya escogí no temer. Ya tomé la decisión de no temer. Me dije a mí mismo, no, no voy a temer. ¿Por qué? Porque estoy confiado de que tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y recordemos, la vara y el callado eran dos herramientas de un pastorcillo cuando cuidaban sus ovejas. La vara simplemente era un palo, ¿verdad? Una vara de madera que les ayudaba a defenderse en caso de que viniera un animal agresor. Y el callado era una vara, pero que tenía una curvatura que le permitía al pastor corregir el rumbo de sus ovejas. Entonces aquí el salmista lo que está haciendo es exponiendo que el pastor de pastores, el señor de señores, y nosotros como ovejas nos podemos sentir seguros al lado de él porque él tiene una vara que nos protege y tiene el callado que nos guía. Pero en él, fuera de él, estamos vulnerables de cualquier enemigo. Ok, vamos a ver, vamos ahora a Josué 1:9, otra vez vamos a leerla. Dale, tiene que ser, tienes el micrófono muteado. De hecho, esta es la del puro principio. Ok. Adelante. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Y Amén. ahora vayamos a Deuteronomio 31:6. Ok, se lo va a leer Ana. Ok, muy bien. Give me please. No. Deuteronomio, ¿qué? 31:6. Dice, es una cita muy bella esta, pero la estoy leyendo de una versión una versión de NTV, Nueva traducción. Nueva Traducción Viviente. Dale. Dice, así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque yo soy el Señor tu Dios, el mismo irá delante de ti. Amén. No te fallaré ni te abandonaré. Amén. Ahí está. Perfecto. Salmo. Algo que es importante que entendamos aquí es, vean cómo Josué 1:9 y 31:6 es muy similar. Es un llamado a ser fuertes y valientes y a no tener miedo, ni sentir pánico o desanimarnos. ¿Y por qué? Porque la promesa es la misma, porque el Señor tu Dios estará donde quiera que vayas, porque el Señor tu Dios personalmente irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos que la presencia de Dios? Vamos ahora sí al Salmo 34:4. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Amén. Pero entonces ahí es donde el salmista toma o sea, vamos paso por paso. Vamos a vivir circunstancias en donde usted y yo vamos a tener ansiedad, donde vamos a tener temor, inseguridad, qué sé yo, perdí mi trabajo. Lo primero que nos da es ansiedad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nos da temor porque empezamos a ver lo que hay que pagar y con qué. Y estas son cosas normales. Pero usted y yo estamos siendo llamados a romper el cristal que nos separa del mundo natural al mundo espiritual e inmediatamente ir donde el Señor y decirle, Señor, no sé qué más puedo hacer. Te necesito. Yo clamo ante ti para que me ayudes, para que me guíes, para que me des instrucciones, para que abras las puertas que yo no ni siquiera puedo ver. ¿Cuántas veces el Señor no ha sacado cara por nosotros? Es más, les voy a decir algo que el Señor me mostró esta semana. Nosotros no tenemos ni siquiera la más mínima idea, y esto lo voy a decir en el Espíritu, con autorización del Espíritu Santo,
Ni siquiera tenemos la más mínima idea de cuántas veces el Señor ha intervenido por usted y por mí para salvarnos de algo, para sacarnos de algo, para prevenir un problema. Y a veces las cosas no salieron como nosotros queríamos en ese momento, nos frustramos, nos desilusionamos, hicimos el berrinche sin entender que Dios había intervenido para salvarnos de algo. Y yo sé que muchas veces se ha oído esto, pero eso es algo que esta semana el Señor me confirmaba en el corazón. Y lo sentía diciéndome, Jerry, es que si ustedes pudieran ver, pero el llamado no es ver, el llamado es creer. Ustedes sabrán cuando estén conmigo. Cuando ya estén conmigo, sabrán todo. Pero ahorita solo tienen que confiar. Iglesia, confiemos en Dios, porque el nivel de control que Él tiene sobre todas las cosas es perfecto. Yo sé que Él está permitiendo cosas que en nuestro concepto de humanos, un Dios amoroso no debería permitir, pero entiendan que todo funciona para cumplir su plan. Y esto no es como que se le ocurrió la semana antepasada. No es como que hace un mes el Señor elaboró su plan de los próximos 6 meses. No, sus planes están orquestados, están elaborados desde el principio de los tiempos. Usted y yo estamos en la mente de nuestro Dios desde antes de que usted y yo naciéramos. Y yo espero que eso les caiga muy, muy profundo. Usted y yo no somos un pensamiento actual de Dios. Usted y yo somos un pensamiento que ha tenido en eternidad. Sin embargo, nosotros le damos más pensamiento a nuestro día a día que a la eternidad de nuestro Señor. Vamos terminando ya casi. Ok, vamos Proverbios 29-25. El temor del hombre le pone trampas. El que confía en Jehová está a salvo. Amén. Nuevamente, está haciendo una comparación de, literalmente, vean qué interesante, porque el temor del hombre, ¿verdad? Es peligroso preocuparte por lo que otros piensan, dice esta versión. ¿Cuántas personas de nosotros hemos vivido, ay no, que Dios guarde actuar o que Dios guarde hacer esto, que Dios guarde el otro por lo que piensan los demás? Somos más temerosos del juicio de la gente que del juicio de Dios. Les voy a decir algo, ya el Señor a mí me sanó de eso. Porque muchas veces incluso usamos la muletilla del testimonio para tratar de caerle bien a la gente o quedarle bien a la gente. Y yo le voy a decir una cosa, el único a que yo le tengo que dar testimonio es a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque si yo estoy en el Señor y estoy dándole testimonio al Señor, ¿de dónde está mi corazón? El fruto del Espíritu Santo va a ser evidente en mí. Y entonces lo que vean los demás va a ser lo que Dios muestra en mí. Pero si yo me pongo a preocuparme por cómo visto, por qué como, porque si me pongo una gorra, porque si no, porque si oigo una canción, porque si no la oigo, porque estoy viviendo para los demás y no para el Señor. Usted viva para Cristo, usted busque la presencia del Señor, usted escuche, conozca y escuche la voz del Señor y haga lo que Él le dice que usted va a hacer. Si Él no le dice que no haga algo, no lo haga solo porque los demás dicen que lo tiene que hacer. Eso es religiosidad. Usted haga lo que el Espíritu Santo lo lleve a hacer. La Biblia no dice, mire, escucha a este o escucha a aquel. La Biblia dice, escucha la voz del Señor. Los que me conocen, escuchan mi voz, la conocen y yo obedezco. Claro, seamos sabios, porque sí, el Señor usa a otras personas para guiarnos. Y si usted es sensible en la voz del Espíritu Santo, usted va a reconocer la voz del Espíritu Santo cuando esa persona está hablando por el, o a través de esa persona está hablando el Espíritu Santo. Pero nosotros a veces caemos en la trampa de la religiosidad y tratamos de complacer a los demás. Ninguno de nosotros es perfecto. Si el Señor necesita que nosotros fuéramos perfectos, no nos llama. Yo no podría estar aquí. Yo no podría estar aquí enseñando hoy,
porque yo no soy perfecto y nunca lo voy a hacer hasta que Él me saque de aquí. Él es el que hace que un hombre imperfecto como yo funcione para sus planes. Y eso es lo hermoso del mensaje, que Él no busca lo perfecto, sino que Él se deleita en lo imperfecto. Y si hasta el mismo Señor lo juzgaron por sentarse con prostitutas y con recolectores de impuestos, ¿qué podemos esperar de los demás? No más, no más temor, no más temor. Yo sé que Dios ve mi corazón. Yo sé que el Señor me conoce mejor que nadie. Y a Él es a quien yo le doy cuentas. Si yo cometo un error, créanme, el Espíritu Santo me lo hace saber. Y yo en la tarde o en la noche, cuando llegue el momento de estar con Él, voy a estar de rodillas pidiéndole perdón y pidiéndole que me dé sabiduría para disipar mis propios errores, para cancelar de mí todo aquello que yo estoy haciendo tal vez sin darme cuenta. Pero eso es una relación íntima entre el Señor y yo. El testimonio que la gente tiene que buscar no es el de las actitudes ni las acciones de un ser humano, sino cómo se manifiesta Dios en esa persona. Nunca vamos a poder complacer a nadie al 100%. Es imposible. Pero ¿saben qué? A Dios lo complacemos con poquito. A Dios lo complacemos con nuestro corazón entregado, contrito y humillado. Y Él puede hacer mucho con un corazón contrito y humillado. Mucho puede hacer. Por eso dice aquí, si confías en el Señor, estás seguro. Es peligroso preocuparte por lo que otros piensan de ti, pero si confías en el Señor, estás seguro. Es importante hace 2 semanas que hablábamos de la religiosidad, hace 3 semanas, es importante que empecemos a romper con esas cadenas que nos han establecido, lamentablemente, una educación que no es espiritual, una educación que nos frena de crecer, que nos frena de conocer a Dios, porque creemos que haciendo estas cosas ya, ya estamos con el Señor y estamos actuando de acuerdo al Señor y no es así. Vamos a irnos a Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado. No sé qué quiere decir apocado. Temeroso. Temeroso, ok. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Digan a esta versión dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman. Volvemos a lo mismo, sean fuertes y no teman. Y otra vez, Dios, porque Dios viene a destruir a sus enemigos. Dios viene, Él está aquí. Él viene a salvarlos. Salvación, libertad, poder, seguridad. Ahí está. Ahí está el antídoto de nosotros, de nuestra humanidad. En lugar de reinar en nosotros el temor, la inseguridad, la ansiedad, el juicio, la religiosidad, tiene que reinar el amor, la misericordia, la misma que Él nos tiene a nosotros. Yo no soy mejor que nadie, ni pretendo serlo. Al contrario, mi humanidad es la que me hace necesitarlo a Él. Si yo no fuera humano y vulnerable y capaz de cometer cualquier cantidad de estupideces, y perdón por la expresión, pero es que eso es lo que me hace humano, eso es lo que me hace vulnerable, eso es lo que me hace necesitarlo a Él, eso es lo que me hace entender que sin Él yo no puedo, yo no sirvo, porque al final no se trata de mí de todas maneras, Él es el que tiene la honra y la gloria. Yo tengo que ser en Él quien yo soy para que Él reciba la honra y la gloria, no yo. Ustedes podrán decir, ay, qué bonito que habla ese muchacho. Créanme que no soy yo. Créanme que la inspiración no viene de mí. Yo no puedo ni siquiera producir eso. La pasión, el fuego, el sello, lo que sale de mi boca,
Sale porque he conocido a Dios en lo íntimo, en lo secreto, porque yo lo busco, porque yo lo amo. Yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, porque yo entendí que sin Él yo estoy muerto. Estoy muerto en vida. Y lo busco con desesperación y angustia porque sé la hora en la que estamos. Y créanme que yo no quiero estar del otro lado. Más bien quiero ayudar a la iglesia a despertar. Quiero ayudar a que la gente conozca al Dios que yo he logrado conocer. Y yo sé que he conocido un poquitito apenas. Pero ese poquitito cambió mi vida. Ese poquitito me tiene a mí aquí hoy, dando testimonio de Él, no de mí. El día que yo reciba el elogio, reciba la gloria, ese día voy a estar loco, porque el que tiene que recibirla es Él. Yo no puedo permitir que mis temores, que mis angustias, que mis emociones y mis pensamientos me dominen. Al contrario, tengo que someterlos a la cruz, tengo que someterlos a Él, tengo que ir a su palabra porque es mi lámpara, es mi guía, es mi código, es mi manual de instrucciones, es el que me dice que sí, que no, cómo sí, cómo no. Y el Espíritu Santo, cuando busco su presencia, es el que hace que su palabra cobre vida y todo tenga sentido. No dependo ni de mi intelecto, dependo de Él para que me instruya. Vamos a la que sigue, Filipenses 4, 6, 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esta es hermosísima. Y nosotros siempre decimos, y la paz de Dios que ¿verdad? Guardará vuestros corazones, que sobrepasa todo entendimiento. Siempre decimos esa, pero veamos el contexto de dónde viene. No se preocupen por nada. Desde ahí viene. No se preocupen por nada. O sea, usted y yo tenemos que escoger no preocuparnos. Y yo necesito que usted interiorice esto, porque mañana usted va a tener preocupaciones. Y usted tiene que confrontarse a usted mismo o a usted misma y decir, no, no más. No voy a caer en esa trampa. Voy a confiar en mi Señor. Eso es un acto de adoración. Y usted va a la presencia y dice, Señor, no tengo cómo solucionar esto, pero yo sé que puedo confiar en ti. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Ve el cambio. Yo le cambio sus preocupaciones por oraciones. Si nosotros oráramos a cómo nos preocupamos, a cómo tenemos ansiedad, a cómo tenemos temores, a cómo tenemos inseguridades, ¿cómo estaría la iglesia? ¿Cómo estaría este mundo? Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entiendan que Él ha hecho más de lo que ustedes saben que ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Cuando estamos interactuando con Dios y sentimos su presencia, lo primero que percibimos es la paz. Todos nuestros temores, todas nuestras angustias, todo lo que vivimos en nuestra naturaleza automáticamente se disipa. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Ni usted ni yo podemos explicarla, pero es una realidad. La paz de Dios cuidará que los dos elementos más conflictivos de nuestra vida, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Esta versión lo dice mientras vivan en Cristo. Y me encanta por algo. Si bien es cierto, la otra versión dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Esta hace una pequeña variación, pero me encanta porque está diciendo algo que usted tiene que hacer condicionalmente. Usted tiene que estar en Cristo, viviendo su vida a través de Cristo como parte de la condicional de esto. La paz de Dios va a cuidar de su corazón y de su mente mientras usted está en Cristo. Si usted no está en Cristo, va a estar en usted mismo o usted misma. Y por ende, nuevamente vamos a seguir experimentando la conquista de las emociones
sobre nuestras vidas. Y quiero que ustedes hagan un análisis introspectivo y se autoanalicen cada vez que ustedes tienen un temor, una inseguridad, un afán. Como dice la palabra, no os afanéis por nada. Bueno, aquí en Filipenses dice, no se preocupen por nada. Lo mismo. Cada vez que tengamos esos encuentros con esas emociones, ese es un momento en el que tenemos que guerrear contra nosotros mismos para llegar a la presencia de Dios y que entonces nuestros pensamientos y nuestras emociones automáticamente sean tomadas por el Espíritu Santo. Ok, vamos a terminar con un par de cositas más. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. O sea, al Ubiquémonos diablo. No, en realidad estaba hablando de Dios. Sí. En realidad está hablando de Dios porque el único que puede verdaderamente castigar a ese nivel es el Señor. Correcto. O sea, si una persona está completamente en rebeldía contra Dios y su corazón no tiene cura, el Señor lo va a saber. Y no hay para dónde agarrar, ¿verdad? Como el caso del faraón. Pero bueno, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, no tengamos miedo del ser humano, no tengamos miedo de las condiciones o las situaciones de este mundo. Más bien que nuestro temor sea reverencial hacia Dios. Vámonos a primera de Pedro 5:7. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Yo creo que está clarísimo. Nosotros tenemos que tener un estado de conciencia de, en el momento en el que nos invadan estas emociones, tomar acción. No quedarnos ahí simplemente rumiando esas emociones y más bien alimentándolas y haciéndolas más grandes. Porque a veces empiezan como una ansiedad, luego como un temor y cuando nos damos cuenta estamos llenos de miedo y de pánico. Progresivamente crecen si las alimentamos. Y créame, esa no es su realidad. Es una circunstancia que Dios está permitiendo en usted para probar su fe, para ver cómo reacciona usted. Hebreos 13:6. Dice, podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esta no es muy similar a la que habíamos leído, ¿verdad que sí? Podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, con toda confianza. Cuando usted ya tiene confianza en el Señor, usted le pueden dar un dictamen médico terrible y usted no se va a preocupar. Porque sea cual sea el rumbo que esa situación tome, mientras usted esté en el Señor, usted va a tener paz. ¿Cuántas personas yo he visto que les dan un dictamen de un cáncer y más bien esas personas se convierten en portavoces de esperanza para las que están llorando alrededor? ¿Por qué? Porque se llenan no del temor de la situación, sino del Señor y ven más allá. Si me tengo que morir, es como el Señor me está llamando a casa. Y si el Señor me sana, es para seguir haciendo la obra. Entonces es ganar, ganar. Pero nosotros tenemos que aprender, iglesia, a ver las cosas como Dios las ve y no como nosotros las vemos. Vamos a ver. ¿Qué debemos hacer entonces para ir cerrando? Literalmente, la naturaleza del miedo. El miedo es una respuesta emocional, natural, evolutiva, que ha ayudado a los seres humanos a sobrevivir. Dice evolutiva porque el texto fue tomado desde una perspectiva de la evolución del hombre, pero en realidad es una reacción natural del ser humano, ¿verdad? Para sobrevivir. Está profundamente arraigado en el sistema límbico del cerebro, particularmente en la amígdala, y que procesa las amenazas y genera respuestas de miedo, pues para salvarnos. Si usted va caminando por la calle y se encuentra una serpiente, si usted no tuviera esta tipo de alerta, usted probablemente camina, pisotea a la serpiente le muerde. Entonces sí tienen una función importante. El problema no es cuando tenemos un peligro inminente, el problema es cuando nuestra mente y nuestras emociones se preocupan por nada
o se preocupan por cosas que sobredimensionamos y que realmente no tienen ni razón de ser. Y les puedo garantizar, muchas veces yo he hecho el autoanálisis, ¿por qué estoy preocupado? Me quedo en serio pensando, ¿por qué estoy preocupado por esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y al desenmascarar ese temor, se cae rapidísimo, se desvanece. Control consciente. Aunque el miedo puede surgir de manera automática, y eso es muy cierto, las personas tienen la capacidad de influir en sus respuestas emocionales a través de procesos conscientes. Técnicas como la reestructuración cognitiva. Suena loquísimo, pero en realidad la meditación, la exposición controlada pueden ayudar a manejar o reducir el miedo. Básicamente lo que está diciendo es esto. Usted puede enfrentar sus temores. Usted puede, en el momento en el que está empezando a sentir el miedo, el temor y la ansiedad, usted puede frenar esas emociones, tomar control de su estado de conciencia, porque lo que ocurre es que los temores, las ansiedades, toman control y no nos dejan ni pensar. Es como que somos otra persona. En ese momento usted tiene que percatarse de lo que está sintiendo y tomar control y decir no. Al principio puede que no lo logres, pero con el tiempo lo vas a lograr. Y les voy a dar un ejemplo. Antes yo de niño, a mí me daban mucho temor los temblores, los earthquakes, ¿verdad? Um, los movimientos sísmicos. Aquí en Costa Rica es muy dado tener movimientos sísmicos. Y a mí me daban mucho miedo. Hasta que un día yo me dije, ¿qué puede pasar? O sea, no son tan grandes como para que se abra la casa, la tierra, se lo trague todo, ¿verdad? Entonces, yo me dije a mí mismo, ¿qué pasa si más bien analizo lo que está pasando en el momento y más bien tomo control de eso? Bueno, una vez se vino un terremoto y fallé garrafalmente. Me agarró un miedo y empecé a correr hasta que me di cuenta, estoy corriendo y aunque estoy corriendo y no voy a salir de donde está el temblor. O sea, estoy corriendo en cualquier dirección a la que yo vaya, también está temblando. Entonces, ¿para qué estoy corriendo? Más bien me puedo hacer daño por estar corriendo en medio de un temblor. Logré pensar así. Logré pensar y me dije, ok, no voy a pararme y más bien lo que tengo que hacer es buscar un refugio, algo para que no me caiga nada encima. Primero me dije después, no, primero tengo que ver si hay algo encima mío o si hay algún peligro para saber cómo corresponder a ese peligro. Pero entonces poco a poco empecé a analizar mejor las circunstancias. Lastimosamente no tenemos temblores tan seguidos, digo yo, lastimosamente, para poder ejercitar esos momentos de pensamiento, esos momentos de control, en donde lejos de yo dejarme manipular por el miedo, más bien tomo control. Pero entonces, entendiendo que no iba a tener muchas oportunidades para ejercer esos controles, cada vez que había un temblor me acordaba, tengo que aprovecharlo, tengo que aprovechar este temblor para controlar mis emociones. Les voy a decir una cosa, progresivamente llegó un momento en donde podía estar temblando y más bien a mí me encantaba, más bien yo me quedaba quedito para sentir el tipo de onda, si era una onda que era así, como de mar, o si era así, ¿verdad? O si era para adelante y para atrás, o si era para arriba y para abajo. Y yo disfruto los temblores ahora. Y es más, es vacilón porque incluso a veces soy yo el primero que lo siente, y como que me convertí en un sismógrafo aquí en la casa, soy yo el primero que lo siente, y cuando mi familia lo siente y yo no, más bien me enoja porque yo quería sentirlo, pero soy yo el primero que lo siente y me quedo así como sintiendo su comportamiento y ya yo sé cuando va a empezar a escalar y entonces le advierto a la familia para que no se asusten. Yo no les he inculcado el miedo, les he inculcado el estudio, el entendimiento, les he inculcado el que no tienen que temer, simplemente tienen que conocer y saber qué hacer en caso de. Y en mi familia no hay temor al temblor. Y vean la última que dice acá, entrenamiento y práctica a través de la exposición gradual a situaciones que generan miedo y desarrollo de habilidades de afrontamiento, esa convicción de, no, voy a enfrentar a mi temor, voy a conocer mi temor, voy a entender de dónde viene, el por qué viene. Y hablábamos la semana pasada de que muchas veces son generacionales, son
cadenas que vienen desde atrás y tenemos que empezar a reconocerlas. Entonces, donde nosotros, dice, con el desarrollo de habilidades de afrontamiento, las personas pueden aprender a gestionar su miedo. Por ejemplo, un ejemplo, los soldados y los bomberos son entrenados, vean, al propio son entrenados para enfrentar situaciones peligrosas de manera más controlada. Cuando un bombero llega donde hay un fuego, él no le da miedo, puede que le dé una sensación de temor, pero el entrenamiento toma inmediatamente control de su mente y de sus emociones y ya ellos no se ven amedrentados. Entonces pueden funcionar mejor. Usted y yo no somos ni soldados ni bomberos, pero el Señor nos está llamando a ser soldados del reino. Y estamos en un mundo que cada día es más oscuro y se va a poner más oscuro. ¿Cómo lo sé? Está en la palabra. Está en Apocalipsis. Estamos apenas empezando Apocalipsis. Nosotros necesitamos entender que esto tiene que llenarse de oscuridad al punto de que se necesite una gran luz. Y ahí es cuando el Señor se va a manifestar en poder y gloria. En su iglesia despierta, en su iglesia espiritual. Y yo quiero ser parte de esa iglesia. Terminando. Nosotros tenemos que entender, iglesia, que vemos en parte. Usted y yo vemos borroso, usted y yo no vemos con claridad. Pero en esta vida tenemos dos tipos de camino. El que nos acerca a Dios, el que nos lleva a Dios y el que nos aleja de Dios. Y por más borroso que sea, por más borroso y confuso que parezca, tenemos que escoger un camino. Tenemos que escoger diariamente un camino. Porque si nosotros dejamos de hacer el ejercicio de buscar a Dios, sin querer queriendo estamos haciendo el ejercicio de alejarnos de Dios. Vean qué peligroso. Y necesitamos mantenernos tan cerca de Dios que en nosotros haya paz, que en nosotros haya tranquilidad, confianza, seguridad, fuerza, valentía, que haya esperanza. ¿Cuántas personas hoy usted conoce que tienen una constante esperanza en medio de tanta oscuridad? Iglesia, este es el mensaje que quería traerles. Y me disculpo si se hizo un poco extenso. Me era importante retomar aquellos temas del inicio de la semana pasada. Pero de nuevo, quiero instarles a que tomen acción, busquen al Señor, busquen la presencia, busquen la presencia. Él es la clave. No podemos vivir atemorizados, ni ansiosos, ni padecientes. O sea, usted y yo no somos una iglesia en padecimiento. Hoy yo estoy con algunos problemas físicos en mi salud, pero créanme que eso a mí ni siquiera me preocupa, no me importa. Mi realidad no es esa, mi realidad es que estoy sano en Cristo. Y aunque tengo que pasar algunos síntomas temporales en mi naturaleza carnal, en mi cuerpo, yo le doy gloria a Dios. Le doy gloria a Dios en medio del dolor. Le doy gloria a Dios en medio de todo lo que estoy viviendo, lo que tengo y lo que no tengo, lo que me hace falta, lo que quisiera y lo que no quisiera. Yo quiero que Dios defina mi realidad, no el mundo, no mis ojos. Y eso es un llamado que Dios nos está haciendo. Usted y yo no podemos seguir viviendo a partir de lo que vemos, a partir de lo que tenemos, a partir del dinero, a partir del trabajo. Usted y yo tenemos que entender que usted y yo vivimos por la gracia de Dios, porque Él nos tiene con vida en este momento, no por accidente, para que trabajemos o para que estudiemos o para que, no, es para Él. Usted y yo estamos viviendo la historia de Jesús. No es nuestra historia. Y no hay nada más hermoso que la historia de Jesús. Así que iglesia, los amo y espero en el Señor que este mensaje les haya hablado tanto como me habló a mí el Señor, como verdaderamente me confrontó el Señor en, muchas cosas que todavía estoy en construcción.
Pero lo que sí les voy a decir es que la certeza y la seguridad de lo que Dios me habló hoy, se las presenté aquí, en el nombre de Jesús.